Entonces, ¿qué se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? Déjame revisar a ver si yo aquí ya en datos, así, y cambié de computador para tener habilitado este señor. Esperemos que no haya problema. Listo, no hay problema. Entonces, ¿qué, ¿qué se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? Ahí se dice que no han pegado ni una. Además, voy a revisar a ver cómo yo con yo tengo como mi propio en la empresa hay un bueno, aquí no le dicen quiniela, aquí le dicen la polla mundialista. Hay una polla mundialista y por ahí tengo mis modelitos corriendo. Vamos a ver cómo voy hoy. Bueno, hay varios que sí ya he pegado. Mm, Oye, es que 26. Eh, Debería ser Túnez contra Australia. Le puse a ganar a Túnez. Francia, Dinamarca, gana Francia. ¿Cuál otro? Argentina, México. Gana Argentina y Polonia debería ganar la Arabia Saudita. En teoría. Y a nivel de ranking, voy de séptimo, de 840. No está tan mal. Campeón Brasil, subcampeón Bélgica y tercer lugar Argentina. Vamos a ver si la pegamos así. Bueno, listo. La vez pasada estuvimos hablando. Eh, si me escuchan, es que si no hablan es como si fuese un monólogo y así es como complicado. Tienen que soltarse más, ¿no? Bueno, yo era así, pero uno tiene que ir soltando poco a poco. Dejar la pena, preguntar. Cuando uno se... Ah, vale. Entonces la vez pasada estuvimos viendo, hicimos como unas tablitas sencillas eh, no está la dinámica sencilla, ¿sí? Por ejemplo, va a sacar mínimo, máximo, precio, deviación estándar. Hablamos que con la deviación estándar y el promedio, pues se puede sacar el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación, pues es una medida de homogeneidad, ¿sí? Y que si bien tiene un problema que no tiene una cota superior porque se puede ir al infinito, sí se utiliza, por ejemplo, en procesos cuando uno quiere ver o identificar cuando las cosas son más homogéneas a nivel descriptivo. Listo. Entonces, bueno, hablamos de eso. Eh, Algo que intentamos hacer, pero que no nos dio fue, por ejemplo, el análisis de datos. Cuando estamos acá para el tema de análisis de datos, recuerden que para habilitar esta opción de análisis de datos, lo pueden hacer por archivo, opciones, eh, complementos. Acá en complemento le pueden dar ir y simplemente habilitan esta opción de acá. Si por general está así, la habilitan. Y cuando esté en programación matemática, si lo hacen con Excel, creo que ahorita esa materia la da por lo general Alejandro o Douglas. Pues ahí está el solver también, y es un tema de optimización, o sea, tenemos otro tipo de algoritmo. Pero herramienta para análisis de datos, aceptar, y ya la tienen acá. Esta herramienta también tiene una opción de estadística descriptiva acá. Si yo selecciono esa opción y le digo, mira, el rango de entrada, por ejemplo, va a ser el precio. Precio, barroom, bueno, entonces todas estas que son numéricas, hasta esta, por ejemplo. Vamos a decirle que coja todas esas, agrupado por columnas, rótulo de la primera fila, significa que tiene el nombre de la primera fila.
Sí, perdón, si quieren ver resumen de sus estadísticas, si quieren sacar algún nivel de confianza, también lo pueden poner. Entonces, en teoría te da como el resumen estadístico de lo que necesitas. Eso también hasta cierto punto funciona. Bien. Por ejemplo, mira, por ejemplo, para precio, pues te dice la media, error típico, para los bedroom, o la cantidad de alcobas o cuarto de dormir. También te saca como los principales estadísticos, cuál es el rango, el mínimo, el máximo, la suma completa, cuántos datos tiene y un valor de nivel de confianza. Este valor que está acá de nivel de confianza no es el intervalo en sí, es el coeficiente. ¿Se acuerdan cuando uno sacaba más o menos? Si era una normal, una z de uno menos alfa medio, z alfa medio por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Bueno, eso es este valor. Eso es lo que se refiere. Eso es lo que habría que sumar y restárselo a la media para conseguir un intervalo de confianza. Bien. Aunque si se dan cuenta, pues Excel, si bien te permite hacer muchas cosas, no está diseñado para... hola Paula, no, no te preocupes. No está diseñado mm, para un análisis de datos, pues duro, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una regresión lineal simple, yo la puedo hacer desde acá sin ningún problema también. Yo puedo decir datos, análisis de datos y, por ejemplo, aquí está, regresión. Entonces quiero sacar una regresión. Entonces quiero decirle, bueno, de quién es Y. Y, supónganse que el precio es el precio nada más. Este precio. Listo. ¿Quién es X? X sería, empecemos solamente con la cantidad de cuartos. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo eh, que, que quiero modelar el precio basado en la cantidad de datos. ¿Sí? ¿Cómo sería eso a nivel matemático? Esto sería como decir, ya lo pongo acá mejor en un Word para que lo vean. En esta opción que está acá, lo que estoy haciendo, recuerden que un modelo de regresión sencillo se traduce como Y. Bueno, si busco un modelo de regresión como tal, yo pudiese hacer algo como esto. Pudiese tener un modelo de regresión, por ejemplo, se define algo así. Yo tengo una variable Y más un beta sub 0, ¿cierto? Por acá. Más un beta sub 1 que multiplica a un X, ¿sí? Más un error que llamamos epsilon. Sí, todo conoce esta ecuación, ¿cierto? Un modelo de regresión lineal global sencillo, ¿sí? Donde X, pues en este caso podemos ponerle un X1 solamente, porque estemos hablando de una sola variable. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí primera pregunta, que puede ser una pregunta de entrevista de trabajo, y va para todos, ¿sí? Quien la sepa, pues me comenta. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación de la recta matemática con una regresión lineal? ¿O qué diferencia una ecuación de recta matemática con una ecuación lineal?
¿O qué opina? ¿Qué diferencia una a la otra? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Por qué? O se la voy a poner más genérica. ¿Qué diferencia un modelo matemático de un modelo estadístico? ¿Con quién vieron estadística? ¿Qué dice Itza? La regresión lineal es técnicamente una esperanza. Creo que condición, sí. La regresión lineal es una esperanza. Pero la muestral. Aquí estamos hablando de la poblacional. Pero tienes razón. O sea, la regresión lineal es una esperanza matemática que condiciona. Pero ¿cuál es la diferencia en general? O sea, si supongo que yo estoy en una entrevista de trabajo, yo les pregunto, ¿ustedes van a ser estadísticos? O bueno, o ya prácticamente son algunos. ¿Qué diferencia un modelo matemático de un modelo estadístico? ¿O qué considera uno que el otro no? ¿No? Ojo, yo no les estoy regañando. Traten de hablar, suéltense un poquito más, como que digan, no, no sé, nunca me había preguntado eso. O no hay diferencias, yo creo, lo que yo recuerdo que me dijeron fue esto. Si no, aquí me va a tocar empezar a dedo. La última, Michelle Curiel. ¿Qué opinas? O Paola, ¿qué opinas? Itza, ¿por qué siempre escribe y no habla? Por cierto. ¿A qué dice Douglas? Exacto, Douglas, tal cual. El modelo matemático es lo que uno llama determinístico y el modelo estadístico considera la aleatoriedad. Es trampas. Que yo coincido con Douglas. Entonces, vean que, o sea, si yo escribo este mismo que está acá, yo lo puedo escribir como una ecuación matemática. ¿Sí? Que realmente, pues, una recta simplemente, si es la diferencia de una regresión, es esto. Bien. Entonces, ¿qué tiene esto que no tiene esto? Por un lado está el estima del error, ¿sí? La estimación del error. Y el error a nivel de regresión o todos los supuestos que uno hace en el modelo no es sobre Y, no es sobre X, lo hace sobre el error, ¿sí? Entonces, recuerden que el error, se supone que ese error es aleatorio, ¿bien? Esa aleatoriedad nosotros la podemos modelar a través de una distribución de probabilidad. La principal distribución de probabilidad que solemos usar en este tipo de modelos, que no debería ser la única, pero que la que se suele ocupar, es la distribución normal, ¿sí? Yo también ando ronco, Michelle, y mira, aquí estoy, luchando con mi garganta, aquí voy. Michelle dice que anda ronca, pero mira, aquí también estoy yo con la voz ronca, no problem. Entonces, mira, entonces sobre ese error salen supuestos, ¿sí? Que ahí son lo que se conoce como los supuestos de una regresión lineal. ¿Por qué son importantes los supuestos? Porque nosotros no vemos este señor, ¿sí? Como una recta al final, sino que o esta estimación que nosotros hacemos sobre los parámetros globales no, no son, no son qué, no son determinísticos, como ya mencionaba. Nosotros esa Y, o cuando realizamos el modelo de regresión, digamos que no llegamos a este señor, ¿sí? Porque no tenemos los datos poblacionales, sino por lo general trabajamos sobre muestras. Entonces, este que está acá, esta Y,
que estamos hablando realmente termina siendo algo como esto. Eh, Nosotros la sabemos llamar como el estimador de Y, ¿sí? Que eso lo podemos hablar como el valor esperado o la esperanza o el Y esperado dado un valor X, ¿sí? Es igual a un beta que no es el beta poblacional, ¿sí? Es un beta que estamos estimando. Ah, quedó por fuera. Ya. Un beta que estamos estimando, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos señores, que los datos de X y los datos de Y no cambian. Lo que cambian son las estimaciones de los parámetros y sobre cómo nosotros estamos modelando. ¿Listo? Y vean que ya acá el símbolo, el tema del error ya no existe, ¿sí? Porque ese error realmente está implícito en esta ecuación. Bien. Entonces, listo. Pregunta otra vez. Si este es el modelo de regresión, ¿cómo yo puedo estimar beta 0 y beta 1? Cachucha. Tómate con ese. Sí, para que anoche hice miel con limón. Vamos a ver si compro jengibre hoy. ¿Cómo estimo beta 0 y beta 1? Oh, esto es aquí como un conversado de repaso, ¿no? ¿Qué métodos tengo para estimar beta 0 y beta 1? ¿Sí? Existe el método de mínimos cuadrados. Aunque en mínimos cuadrados tiene que tener cuidado porque está mínimos cuadrados ordinarios, que es el que utiliza el MSO, mínimo cuadrado ordinario. Está mínimos cuadrados parciales, ¿sí? Que se puede utilizar en otro tipo de regresión. Mínimos cuadrados generalizados también está por allí. Y hoy en día pues también uno consigue tema de máxima verosimilitud, esperanza máxima, que otro... eh, hay uno que se llama bootstrapping, a través de bootstrapping o cómputo intensivo también pueden llegar a ellos. O, o si uno se va más para el lado de Machine Learning, algo que se llama Statistical Learning, pues uno utiliza el gradiente descendiente, ¿sí? Al final, pues es la forma como uno pudiese optimizar estos señores. Listo. Entonces, esta es la ecuación final que uno llega. Entonces, recuerden, la diferencia entre un modelo estadístico y matemático es que el estadístico contempla el error como un evento aleatorio y modela sobre ese error, ¿sí? O sobre ese comportamiento de error. Entonces, la regresión como nosotros la conocemos tiene normalidad nada más, pero existen otro tipo de regresiones, regresión logística, ¿sí? Que ya la distribución no es normal, sino la distribución de los errores se supone que es binomial. Está la distribución regresión Poisson, regresión de Cotes. Mm, ¿Qué otra regresión les pudiese mencionar para acá que recuerde? Regresión gamma, ¿sí? Regresión beta, con las distribuciones gamma y beta. No sé si la vieron en Matemáticas 3 en algún momento. Mm, pero cada una pues tiene una funcionalidad y una forma específica de hacer. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace una ANOVA, que eso lo vamos a ver pues más adelante, en el ANOVA pues uno tiene un modelo lineal. Al final todos están dentro de una familia global que se llama modelos lineales generalizados. Que si no han visto teoría 4 pues no se preocupen, que en algún momento van a extender sobre la idea. Pero no existe una única regresión. Depende es como si tuvieses un motorcito debajo, ¿sí? Suponte que tienes un Volkswagen y un Volkswagen inicial, pues uno lo tiene con pedales como si fuese una bicicleta. A otro si le tienes el motor normalito de un Volkswagen. A otro le adaptaste un motor V6 de una 350 y pues anda como un monstruo. ¿Sí? El otro tiene un motor V8.
realmente la cáscara en teoría es lo mismo, pero lo que potencia es cómo se muela por debajo, la fuerza que tenga el modelo. Eso es lo que va a cambiar. Y eso se llama funciones de enlace. Pero bueno, eso más adelante lo vamos profundizando. Eh, Más o menos claro el review este o si la vi, la recuerdo. Astrid, pero si yo la vi hace más tiempo, yo me acuerdo. Eso no es excusa. Bueno, yo la vi con Douglas. Uff, 2000 qué, 11 10 por allá. Bueno, seguro yo tenía más o menos la de ustedes. Sí, puede ser. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a construir una regresión y vamos a hablar de algunos problemas que incluso a veces en la escuela pues no se abordan. Entonces, el precio va a ser nuestra variable y, ¿cierto? Nuestra variable x lo vamos a hacer solamente por ahora con las camas, con los cuartos, perdón. El número de cuartos, listo. Rótulos recuerden, son si el nombre, si la columna tiene un nombre. Si tiene un nombre. Constante igual a cero es si quieren colocar este señor. Si quieren que el intercepto, si no sé si recuerdan que este es el intercepto. eh, no, si quieren que el intercepto sea cero o no. Y recuerden que este es el valor de la pendiente o el coeficiente del regresor. Por ahora no lo vamos a dar en cero. El nivel de confianza sí, 95. Puede cambiar 97, 99. Pero bueno, recuerden que eso lo define uno. Eso no hay problema. Residuos, estándares, gráfico, curva de normalidad, gráfico de probabilidad normal. Todo eso, vale, está bien, no hay problema. En una hoja 96 se llama ejemplo 1 de regresión. Sí, entonces vean que yo en Excel puedo hacer una regresión sencilla. No hay problema con eso. ¿Qué me interesa de esa regresión? Bueno, por un lado, uno por lo general revisa algunas cositas por acá. Voy a empezar por acá. ¿Sí? Algo que me puede decir si la regresión es buena o mala son estos dos señores. ¿Sí? Coeficiente de terminación o el R cuadrado. Y el R cuadrado ajustado. Que es la diferencia entre este señor y este, es que cuando uno va agregando variables, en este caso pues tenemos una sola, no hay problema. Cuando uno va agregando variables al modelo, ¿sí? Uno va induciendo cierta duplicidad en lo que está explicando, entonces lo que busca es corregirlo, ¿sí? Entonces, digamos, pues, coloquialmente pudiésemos decir que el recuadrado ajustado es más real que el recuadrado solito. Pero el recuadrado se interpreta siempre como un porcentaje, ¿sí? ¿Qué le dice la recuadra? O bueno, empezamos por la correlación. ¿Qué le dice la correlación? ¿Qué significa la correlación? A ver, Sukuna, ¿qué significa la correlación? ¿Sí? El nivel de relación o asociación lineal que existe entre dos variables. Recuerden que la correlación se mueve entre -1 y 1. Entre más cercano a cero, eh, entre más cercano a cero, pues la correlación lineal o asociación lineal tiende a ser nula. Ahí tienen que tener cuidado con dos cosas. La primero, que siempre tienen que recordar es que la correlación no es causalidad, ¿sí? Causalidad es otra cosa. Entonces, por ejemplo, que, que dos variables tengan una correlación no implica que haya un efecto de causalidad entre ellas. Sí, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, lo primero, correlación es causalidad. Lo segundo es que te mide el grado.
de relación entre -1 y 1. ¿Qué pasa cuando es positivo? Que la relación lineal entre las variables es directa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a medida que crece una, la otra también crece. Y si es más hacia el lado negativo, hacia el -1, ¿sí? La relación es inversa. ¿Qué significa eso? Que a medida que va creciendo una, la otra decrece. Por ejemplo, si ya vieron economía, en economía está el tema de la demanda, la curva de demanda, ¿sí? Que por lo general si es un bien normal, tienen un tema de precio y tiene un tema de cantidades, o como lo quieran ver, si quieren ver las cantidades en el eje horizontal o en el eje vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que aumenta el precio de ciertos bienes, cuando los bienes son normales, ¿sí? ¿Qué pasa con la demanda? De las cantidades decrece. Eso se llama una correlación inversa, porque a medida que el precio aumenta, la correlación, la demanda baja, ¿sí? Ahí, de hecho, uno utiliza regresión para poder estimar cuál debería ser las elasticidades y demás. Bueno, pero eso, por cierto, recomendación, vean econometría con la profesora Laura Castillo, si la pueden ver todavía, si no, o si no la han visto. Ahí pueden aprender muchísimo. Listo. Entonces, ya si yo elevo esto al cuadrado, pues me da el R cuadrado. Y el R cuadrado ya tiene otro significado. ¿Qué significa el R cuadrado? Pues ya el R cuadrado ya no está entre -1 y 1, sino que está entre 0 y 100. Por lo general porque uno lo ve como unos porcentajes. ¿Qué me dice el R cuadrado? El R cuadrado ya va directamente a hablarte del modelo, ¿sí? Y lo que te dice es que a través del modelo que estás haciendo o a través de los X que estás usando con el modelo, tú puedes explicar cierto nivel o cierto porcentaje de la variabilidad de la variable objetivo, o en este caso Y, ¿sí? ¿Cómo, qué busca uno o qué es lo ideal cuando uno hace un modelo? Que el modelo esté por encima del 70-80%, ¿sí? Si yo saco el porcentaje de este señor, por ejemplo, si yo digo por 100, me está diciendo que el modelo explica, o lo que yo estoy tratando de hacer, explica en un 4% solamente. Le pongo. Me está diciendo que explico solamente un 4,013% de la variabilidad del precio, ¿sí? A través de la variable de cuartos o del número de cuartos que tengo. Entonces ya, por ejemplo, acá uno debería hacer un pare, ¿sí? Parar. ¿Por qué? Porque el modelo es muy, muy malo. No sirve, ¿sí? Cuando tengan un modelo de regresión, principalmente regresión, que esté por debajo de un 50%, regresense de una vez. El modelo es malo, o sea, no sirve para nada, ¿sí? Pero bueno, ahí no hay problema. Listo, si les queda claro eso. Vale. Van a ver que algunos libros le van a decir que un modelo bueno está por encima del 95, del 90, del 85, ¿sí? Digamos, no hay... eh, cuando ocurren ese tipo de cosas, que no hay un consenso sobre cuándo decirte que un modelo es bueno y malo, es porque depende de la situación. Por ejemplo, si un modelo que yo desarrollé para una empresa acá que se llama Uteco, sí, que de venta, no sé si la han escuchado, la conocen, Uteco Colombia, que es de motocicletas. Eh, no existía ningún modelo para pronóstico, pero el modelo que se logró hacer, pero realmente era un modelo de a quién se le prestaba y a quién no. A nivel de ajuste de precisión era cercano al 76%, eso fue lo máximo que logramos alcanzar en las primeras versiones. Eh, Y si uno va a los libros, el libro te dice, no, por un modelo de regresión logística es bueno si está por encima del 85, del 90. Pero realmente uno tiene que cuantificar otras cosas. Si el modelo, si bien no era perfecto, porque no hay modelos perfectos, eh, en cierta forma era capaz de explicarte mucho más que ponerse a los analistas al azar a escoger quién era bueno y quién era malo, ¿sí? Entonces ahí viene como el valor agregado que tiene que dar un modelo, ¿sí? No es solamente ver el número y si el número funciona o no, sino el valor agregado que tiene. Y existe incluso otro extremo, que es que tú necesitas que el modelo sea casi que perfecto y no se equivoque para tomar decisiones, ¿sí?
que ahí es cuando vienen, por ejemplo, las pruebas de VIH, ¿sí? En las pruebas de VIH también está el error. No sé si han escuchado los falsos positivos o los falsos negativos. Bien. Eh, si no lo han visto, pues yo creo que más adelante nos va a dar tiempo de hacer algo con modelo de clasificación y lo conversamos. Pero ahí entran temas que se conocen como especificidad y sensibilidad, porque hay un costo inherente que es muy importante. ¿Qué es más grave? Decirle a una persona que tiene VIH que no la tiene con el examen, ¿sí? Equivocándonos, lo que sería un falso negativo. O decirle a una persona que no tiene VIH, decirle que sí lo tiene, que es lo que sería un falso positivo, ¿sí? ¿Cuál de los dos es peor? Entonces, hay temas o hay situaciones donde la precisión tiene que ser muy alta. Y hay otros que a veces el punto de partida no es tan alto, el modelo no es tan preciso, pero es un buen inicio. Listo. Bueno, este error típico que está acá se refiere al error típico de los coeficientes, la regresión. Bueno, y acá, por acá, empezamos con los temas de regresión. En el ANOVA, como o por lo general, cuando uno está con un modelo completo o desde el punto de vista estadístico, uno utiliza un análisis de la varianza o una ANOVA para ver si el modelo es bueno o es malo a nivel global, ¿sí? ¿Cómo se descompone ese análisis de la varianza? Una parte del error lo explica la regresión, otra parte del error es aquello que, que no es capaz de explicar el modelo, ¿sí? Que eso se conoce como los residuos o el error simplemente, y al final el total. ¿Qué ocurre? Que cuando uno hace análisis de la varianza, uno descompone la variabilidad, eso es lo que hace, ¿sí? O, o descompone, digamos, el grado de incertidumbre en esas dos cosas, regresión y residuos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, aquí está como el paso a paso, lograr la libertad, la suma de cuadrados, que si este dividido entre este te da este, y después este dividido entre este te da este, y no sé si todavía lo hacen así, pero uno iba a las tablas estadísticas, la F creo que era la tabla número 12 si mal no recuerdo, la 11 no recuerdo bien. Yo sé que la 8 era la normal, la tabla 8. Y uno buscaba el F y uno decía si rechazaba o no rechazaba la hipótesis nula, ¿sí? Pero cuando uno está a nivel ya de trabajando con software, uno ya no mira ni siquiera el estadístico. Uno se va a algo que se llama valor crítico de F. Ese valor crítico de F, ¿sí? También se le llama el p-valor. Te recuerdo, por ejemplo, en un sistema yo tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? En este caso, si eh, sería algo así como todos los beta sui del modelo son iguales a cero, ¿sí? Esa es como la hipótesis que está en el modelo de regresión. Y esta otra sería al menos un beta sui es diferente de cero. Voy a ponerlo así entonces. No es igual a cero. Con igual 1, 2, bueno, fin. Esa es la hipótesis que está inherente ahí. O cualquier hipótesis en general. Entonces, recuerden, este señor, este que está acá, el, puede recibir varios nombres. Este le dice, por ejemplo, en este caso está hablando de un valor crítico de F, ¿sí? Pero por lo general van a ver que esto se le llama el P valor, ¿sí? ¿Lo conocen? El P valor, ¿sí? Eh, el P valor realmente te va a permitir decir si rechaza o no rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces recuerden, uno por lo general, ¿qué es lo que hace? Uno tiene
un nivel de significancia alfa, ¿sí? Que ese alfa es el que uno define al inicio, ese alfa del 5%, del 3, del 2, del 1. Bien, entonces, por ejemplo, aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera es si alfa, eh, vamos a ponerlo así, mejor. Eh, si el p valor o p valor es mayor que el alfa, entonces no se rechaza h sub 0. ¿Sí? Eso es un caso. Y el otro caso, rechaza. El otro caso es si el p valor es más pequeño que el alfa, ¿sí? Entonces se rechaza h sub 0 en general, o sea, cualquier prueba de hipótesis. En este caso, porque estamos viendo el modelo. Pero si el p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza h sub 0. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en este caso un valor pequeñito, ¿sí? Pudiésemos decir, por ejemplo, supongan que yo tengo alfa por acá y alfa es 0.005, ¿cierto? 5% es el alfa. Vamos a ponerlo en porcentaje que sea más diciente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy preguntando? Lo primero que me pregunto ¿es este señor más pequeño, perdón, más pequeño que este? ¿Sí? Si esto es verdadero, como en este caso, ¿qué ocurre? ¿Rechazo o no rechazo? Se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo este señor acá? Que al menos uno de los coeficientes, que de los que yo tengo acá, es distinto de 0. Bueno, tengo un solo coeficiente que sería este de acá. Este sería el beta 0 y este sería el beta 1. Entonces, en teoría aquí, esta prueba de análisis de la varianza de la regresión te permite saber si el modelo realmente se está ajustando un poco o no, pero no te dice qué tan bueno es. Para saber qué tan bueno es, recuerden el recuadrado, que vimos que era muy malo, realmente. Listo. Entonces, bueno, ya, ya vimos aquí la prueba nova de la regresión. Ojo, si uno empieza con un alfa del 5, es ese 5% para todas las pruebas que uno tenga. Si no es que va a empezar a conveniencia a subirle al 10, después al 3, después 1%. ¿Sí? Eh, por ahí uno utiliza un alfa del 5, del 3. Si quiere ser muy riguroso, del 1. Ya por encima de 7, pues ya uno está siendo demasiado laxo. Y, y pues puede estar dejando pasar errores muy grandes. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, algo que no me preguntaron acá, ¿qué pasa cuando es igual? Entonces ahí se la debe de tarea. Lo voy a poner por acá. ¿Qué pasa cuando el p-valor es igual a alfa? Listo, investiguen eso. De hecho van a conseguir por ahí un artículo seguramente de una gente que se está dando madrazos por el tema del nivel de confianza contra el p-valor. Bien, listo. Entonces, ahora tenemos... cerrar un poquito tenemos este resumen que ya es parte del modelo. Tenemos el intercepto, ¿sí? O la intersección, que este señor realmente es
beta sub 0, ¿cierto? Y tenemos, aparece el nombre de la variable, pero realmente aquí se refiere a beta sub 1. Listo, lo que estás estimando. ¿Cómo lo estimaste? Pues Excel utiliza mínimos cuadrados ordinarios para eso. Bien. Entonces, tenemos el tema de los coeficientes. ¿Qué me dice estos coeficientes? Si yo solamente me basara en los coeficientes, lo que me está diciendo esto es que yo el precio, déjame lo coloco por acá. Ya me regalo un minuto a partir la pantalla acá. Entonces, acá lo que yo estoy diciendo con el modelo de regresión es que el precio estimado de vivienda lo puedo sacar o lo pongo en una ecuación para que sea más fancy. Lo que estoy diciendo acá es que el precio estimado es igual a un beta sub 1, que en este caso es 129.284.5521 más, ¿sí? Este es el beta 0. El otro es 124.285.4 para no irnos tan lejos. Que eso multiplica a la variable pfruits, ¿sí? Y este es el modelo de regresión. Entonces, pregunto por acá, ¿cómo se interpreta este valor? Mm, sí, pero eso está, o sea, está bien, pero en este contexto. O sea, ¿quién es Y? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este señor se anula, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenga Verrooms igual a 0, todo este componente se anula, ¿cierto? Entonces, el intercepto, pues, efectivamente, es el valor que cruza en el eje vertical o en el eje Y cuando, cuando la variable X es 0. Pero en este contexto, ¿qué significa? Que el precio que yo espero de una casa, cuando el número de cuartos es ninguno, o sea, que no tenga ningún cuarto, de ese que tiene pura cocina y dormirán, es de 129.284.55 dólares, ¿sí? Entonces recuerden, beta sub 0 es el valor esperado de Y cuando las demás variables se anulan. ¿Listo? ¿Bien ahí? Sí, es como el límite inferior. Bueno, aunque hay que tener cuidado porque a veces hay variables que tienen valores negativos y positivos. En este caso sí sería el límite inferior porque esta no puede ser negativa. ¿Sí? Eh, Aunque aquí entra algo importante. No muchas veces esto tiene sentido. Bien, me explico mejor. ¿Ustedes han visto alguna vez una casa que no tenga un cuarto de dormir? Así sea en la sala, porque en caso tal contaría como el cuarto de dormir. Ajá, bien. Entonces, eh, así es como se interpreta, pero puede ser que tenga sentido o no lo que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hacer algo con eso, de hecho, porque no necesariamente tendríamos que utilizar este valor. ¿Sí? Lo pudiésemos omitir y que la variabilidad que este señor estaba capturando retroalimente el beta 1. Sí, pero ahorita lo hacemos para ver si mejora uno el modelo. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta este? Este beta 1. Beta 1, pues yo sé que es la pendiente y demás del valor de X a nivel de la relación. Si la pendiente es positiva, habla de incremento. Si es negativa, habla de decrecimiento, ¿sí? O disminución. Pero ¿qué es? ¿Cómo se lee?
En María de los Ángeles. O alguna de las Marías. O- ¿Sí? O en este contexto, lo que sería es, cada vez que yo aumento un cuarto, ¿sí? O por cada cuarto adicional que tenga una casa, ¿bien? El precio que yo espero, y en este caso que aumente, porque si no es positivo, una casa es de 124.285.4, ¿sí? Digamos, parafraseando un poco lo que dijo Astrid. Por cada cambio unitario que yo tengo en la variable X de incremento, ¿sí? Por cada unidad que gana X, está la tasa que yo espero en la que cambia el precio. ¿Listo? Es tal cual. Entonces, si yo por una casa que tenga un cuarto adicional, el precio yo espero que aumente en 124.285. ¿Sí? Hablando en términos del contexto. ¿Sí? Acuérdense que el contexto es muy importante. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el modelo. Que es malo, sí, pero bueno, lo estamos analizando. Error típico, pues este es el error típico de los beta. El estadístico, que no sé si recuerdan, en este caso ya se cambia a una T de student. Por eso ya le hablo un estadístico T. Y aquí viene la probabilidad. Esta probabilidad que está acá es el p-valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dicen esos p-valor? ¿O qué hipótesis tengo ahí? Le voy a escribir la hipótesis por acá. O sea, tengo una hipótesis para beta cero, ¿sí? Y tengo una hipótesis para beta uno. Déjame otra ecuación. Vamos a verlo como una matriz. Esa matriz la vamos a ver así. Y le vamos a poner h sub 0, dos puntos. Para beta sub 0 sería esta la... Entonces, eh, ven bien ahí. Esta es la hipótesis que estamos validando. Aquí lo puse beta sub 1, qué pena, ya. Aquí beta sub 0. En esta primera que estamos sobre el intercepto, lo que estamos viendo es beta sub 0 es igual a 0, ¿sí? O como hipótesis nula, o la alternativa es que beta sub 0 es diferente de 0. Este es diferente. Como para que... Mm, quiere salir ese. Listo. Entonces, con este p-valor, ¿qué creen? ¿Rechazo o no rechazo? En este caso, rechazo porque el p-valor es menor a alfa. ¿Cuánto es alfa? Pues el 5% que pusimos acá arriba. ¿Listo? Entonces, si yo rechazo este sub 0, lo que estoy diciendo es que el coeficiente beta sub 0 estadísticamente significativamente distinto de 0. Eso también lo pueden ver en el intervalo de confianza, porque si el intervalo de confianza, el límite inferior y superior son del mismo signo, o me explico, no incluyen el 0, lo que está diciendo es que el coeficiente es significativamente diferente de 0. Por ejemplo, si este es el inferior que es 67.000 y este es el superior que es 191.000, de 67.000 a 191.000 no está el 0. Eso es otra forma de ver también las pruebas de hipótesis, sin necesidad de ver el p-valor. Lo mismo en esta.
Por ejemplo, yo sé que no es cero, el beta es uno, en este caso sería la hipótesis, son muy parecidas cuando son uno a uno. Pero acá en el intervalo de confianza, no lo voy a despegar, bueno, ya sé que que rechazo, pero si yo veo el límite inferior y superior, pues me doy cuenta que el cero no está incluido ahí. Entonces, si el cero no está incluido ahí, pues no me quedo con h sub 0, sino que la rechazo. Listo. Sí, sí queda claro eso allí. Vale. Entonces, eso es el modelo, lo que nos dio este modelo. Ya después puede venir un tema de lo que está pronosticando el modelo, cuánto está dando los residuos, que el residuo pues es lo que pronostica versus lo que realmente estaba. Te dan los residuos, un residuo estandarizado, que lo que hace es estandarizar respecto a la normal estándar. Y por acá, este señor, en cierta forma, trata de darte las nociones de si los datos son normales o no. ¿Sí? Este gráfico de probabilidad, bueno, uno de los más horribles que he visto, está en Excel. Realmente, pues, aquí difícilmente te ayuda a ver si los datos son normales o no. Pero, digamos que con estos puntos que están acá, como a nivel de comportamiento hacia arriba, pudiésemos intuir que las colas son pesadas y no hay normalidad. Pero cuando lo hagamos en Python lo vamos a ver mejor. Eh, Esto es la curva de regresión. Ay, ya me quito este. Eh, por acá. La curva de regresión ajustada, ¿sí? Tratando de darte cómo está el tema de cuarto, dónde están los precios y por dónde está pasando el pronóstico, ¿sí? O sea, todos estos puntos azulitos, y especialmente estos atípicos que están por acá, no es capaz de modelarlo el modelo, ¿sí? Y esto que está acá es para los residuos, ¿listo? Eh, que trata de darte un comportamiento donde si consigues un patrón, te quiere decir que los residuos no son independientes. Bien, ¿por qué están todos estos gráficos acá? Y aquí viene algo importante, y es que en la regresión, como nosotros solemos manejarla, trabajamos el tema de los supuestos para saber si el modelo es bueno o malo. Me explico mejor. Supónganse que el modelo acá no le dio 4, sino que le dio un 92%, ¿sí? Es uno de los mejores modelos que han visto ustedes en su vida, ¿sí? Ahora el 92%. Por aquí pasó bien, por acá pasó bien también, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que si estamos desde el punto de vista estadístico, el hecho de que aquí esté bien, que aquí esté bien, que aquí esté bien, todavía no es concluyente para poder sacar un modelo a predecir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro del modelo de regresión, existe algo que se llaman los supuestos del modelo. ¿Sí? Y esos supuestos yo tengo que comprobarlos. Porque si a nivel de supuestos no se cumple, mi modelo pierde digamos, cualquier soporte o, digamos, los supuestos es como si fuesen las columnas que sostienen el modelo. Si una de esas columnas se cae, el modelo se cae. ¿Listo? ¿Sí me logro explicar o lo parafraseo? ¿Listo? Entonces viene, bueno, y eso es pues más adelante cuando yo quiero que lo veamos como desde el punto de vista de Machine Learning más adelante. Y es una ventaja que tiene Machine Learning sobre los modelos estadísticos de forma clásica. Y es que en el Machine Learning usted no tiene supuestos. Entonces ya por ahí todo es menos riguroso, por así decirlo. Es una de las principales diferencias. Pues van a ver Machine Learning, regresión lineal, la van a ver. Y es prácticamente lo mismo. Lo único que se pasa por un lado son los supuestos y sigue adelante.
Y no significa que está mal, sino que es otra forma de ver las cosas. Bien, ¿cuáles son los supuestos de la regresión? Por favor, me ayudan. Voy a poner uno que sí, se distribuyen normales. Los errores son independientes. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Creo que ahí están todos, ¿no? O por lo menos lo más importante. Listo. Para lo demás, ¿han escuchado los opuestos? ¿Lo recuerdan o no? ¿O primera vez que o le está hablando en chino? Ah, súper. Listo. Entonces, que los datos se distribuyan, que los errores se distribuyan normales. Entonces, acá tienes dos formas de verlo. Por un lado, pueden utilizar el QQPlot, ¿sí? Que es una prueba gráfica, que es la que están tratando de hacer acá, el gráfico de normalidad. Pero esto es gráfico, eso no es concluyente. Tienen que tener cuidado con eso. Porque cuando uno ve una gráfica, es desde la perspectiva de cada uno. ¿Listo? Eh, Me explico mejor. Como para que lo... Esto está muy feo. ¿Qué les transmite esa imagen? ¿O qué les dice esa imagen? Ya los demás. ¿Qué les dicen? Sí, si quieren, voy a ponerles esto. ¿Verdad? ¿Qué ven aquí? Sí, ajá, pues exacto. ¿Y qué ves aquí, María? Si te dijera qué ves aquí, ¿qué te parece esto? Lo primero que ves. O dígame, cada uno lo primero que ve aquí. Sí, pues doctor, bien. ¿Alguien más? Yo voy a decir lo que veo, es como si hubiera una persona iluminada, estuviese acá en el centro y hubiese como un conjunto de animales alrededor. Eso es lo que yo veo, ¿sí? ¿Alguno ve otra cosa? Paola, María. Cangrejos peleando, dice Itza. Sí, listo.
¿Alguien más? A dos caras viéndose, dice Michelle. Listo. Entonces, vean que esto es un gráfico, ¿sí? Vámonos de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con un gráfico? Que cada uno tiene una percepción diferente de lo que está viendo. ¿En qué va esa percepción? Bueno, en la vivencia de cada uno, en la experiencia de cada uno, en cómo piensa o tiene configurado pues, la mente cada uno realmente, ¿sí? Como ese que nunca falta el amigo que para todo es doble sentido las cosas, por ejemplo. Bien. Entonces, mi punto acá es que cuando uno hace un, si uno quiere comprobar su puesto desde un nivel gráfico, eso no lo sostiene nadie, porque es tu punto de vista solamente. ¿Listo? Y uno por lo general necesita complementar ese punto de vista con una prueba formal. ¿Qué prueba me da si los datos son normales o no? ¿Sí? Está Shapiro, Will o la Kolmogorov. Kolmogorov. Smirnov. No me acuerdo cómo se escribe Smir. Creo que así. Smirnov. Ah, ajá. Smirnov. Ah, le puse con. Y bueno, y hay otra que seguramente la van a ver en algún momento, que es la Mardia. Listo. A ver, me cierro este momento. Se me perdió dónde estaban ustedes. Acá. Listo. Entonces se necesita hacer Shapiro Will, como Minov o Mardia. Esta principalmente para multivariantes. Eh, ahora, ¿cómo saber si los errores son independientes? ¿Qué eh, pueden verlo en la, ¿sí? Matriz de covarianza de los errores, ¿sí? Pero hay una prueba formal. Ajá. La prueba de Durbin-Watson es la que te permite saber si son independientes o no. Eh, bueno, esta es la más fácil, ¿no? Esta es la correlación. Ah, bueno, a nivel gráfico, perdón. Correlación. Corre. La correlación te permite hacerlo. La prueba de correlación. Pero sería scatterplot. En español es gráfico de dispersión. Listo. Homocedasticidad. ¿Cómo saben la homocedasticidad? ¿Recuerdan una prueba? ¿No?
Ajá. Y la no multicolonialidad. Bueno, esto también lo pueden ver a través de la correlación, pero hay una prueba formal de la multicolinealidad. ¿La recuerdas? Listo. Entonces, ajá. Eso se llama BIF. Las pruebas BIF. Que esto es factor de inflación de la varianza. ¿Sí? Y esto también se puede volver una forma para seleccionar variables automáticamente. ¿Listo? Hay otras. Pero bueno, ahí lo podemos ir abordando. ¿Listo? Entonces, todo esto hay que probarlo después que uno hace un modelo de regresión lineal. O sea, el trabajo no llega hasta acá. El trabajo es, hay que probar, sustentar y ahí sí poder sacar a productivo. Entonces, para poder sacar a productivo o para que un modelo sea bueno y prediga o haga predicciones acertadas, eh, a nivel de estadística, incluso se lo vi a profesores, incluso yo lo cometí una vez en un trabajo cuando estaba estudiando y tiempo después estaba reflexionando sobre ese trabajo que había hecho y un profesor me lo avaló. Tenemos un error gravísimo a nivel de formación y a nivel de cómo a veces también nos evalúan en la escuela. Y es que, si se dan cuenta acá, yo utilicé todos los datos para hacer el modelo de regresión, ¿sí? Y ahí es cuando entra un concepto, bueno, acá se le dice ser juez y parte, allá sería, ya como que nosotros le decimos allá, paga y se da el vuelto, ¿sí? O sea, nosotros no estamos pagando y no estamos dando el vuelto nosotros mismos. Listo. Y es un error gravísimo. Porque con los mismos datos que construimos el modelo, estamos validando si el modelo es malo o no. Entonces, ahí ya entra un concepto que Machine Learning sí lo utiliza de mejor forma. Y ahí es donde sale la estadística. Ah, ¿cómo dice? Ah, el sobreajuste. Sí, es algo que hay que revisar, pero inicialmente lo que tenemos que revisar acá es cómo validamos nosotros el modelo. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? Nosotros estamos haciendo, y con esto termino, ya casi termino, qué pena que me extendí. Nosotros estamos cogiendo los datos, ¿sí? Tenemos un tema de datos y con esos mismos datos estamos eh, con esos mismos datos estamos haciendo el modelo, ¿cierto? Estamos haciendo el modelo y sobre ese modelo estamos determinando si es bueno o es malo. Cualquier modelo. O sea, aquí estamos hablando de regresión y demás, pero puede ser cualquier modelo. Entonces, esto que está acá está mal, hacerlo así. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Nosotros esos datos, cuando ya están listos, tenemos que partirlos en dos. Vamos a ponerle otro color.
para testeo, depende del caso, pero sí. Depende, porque incluso a veces hay que partirlos en tres, en entrenamiento, validaciones y pruebas. Pero digamos que usualmente cuando uno inicia, uno lo hace en entrenamiento y prueba. ¿Cuál es la relación? Como bien dice, puede ser 80-20, 80% para acá, 20% para acá, o 70-30, también es común verlo. De hecho, uno también puede hacer modelos que iteren diferentes particiones y hagan diferentes cosas. Entonces, eh, aquí el mensaje más allá, porque el software no importa, o sea, pueden hacerlo en Excel, en Nine, en Orange, en Python, en R, en SPSS, si quieren, ¿cómo era que llamaba otro? Stata, Minitab. O sea, pueden utilizar cualquier software. Pero si lo hacen así, ya de entrada está mal. O sea, alguien que sepa de estadística o de analítica, cuando usted le llegan con un modelo con el que fueron juez y parte, de entrada lo van a descartar. Entonces, recuerden, de esta forma está mal. Voy a ponerlo aquí en rojito. Y en la escuela nosotros nos enseñan solamente esto. Tome los datos, pásale el modelo y sácale la validación al modelo. Y eso realmente no debe ser así. O sea, para uno entender un fenómeno a nivel descriptivo y no predecir y digamos como, como para dejarlo engavetado, sí. O sea, no hay problema. Uno ahí analizó, vio la relación como un ejercicio académico. Pero a nivel real o productivo hay que venirse por esta forma. Y ahí viene una gran limitante que tiene Excel. Y es que en Excel ustedes no pueden hacer esto. ¿Sí? Ahí pueden programar las macros, pero pues, ahí se les va la vida haciendo eso. Y por eso uno tiene que buscar otro tipo de software. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá. Lo vamos a empezar ya a hacer en Python. ¿Sí? Aunque no vamos a hacer una regresión sencilla, sino un poquito más extensa. Y vamos a empezar a verlo ya de... Ay, se me perdió el... Vamos a empezar a verlo ya de esta forma, ¿sí? Con entrenamiento y prueba. Y aquí es cuando entra muestreo. O sea, los tipos de muestreo que existen. Por ejemplo, uno utiliza muestreo simple para escoger esta prueba. Pero este debería ser el camino. ¿Listo? Eh, ¿Qué otra cosa le voy a decir? Por ahí me falta subirles el material y bueno, las tareas más que todo se las voy a subir es para las vacaciones. No vamos a tener así como tantas tareas mientras que me gustaría más avanzar en material y después quedar un ejercicio más completo para como trabajo. Y eso, vacaciones, sí, vacaciones. Bueno, yo no tengo vacaciones, así que si yo no tengo, ninguno tiene. La mentira, un trabajo sencillo ahí para que lo realicen entre diciembre y enero, que tienen como un mes. Que, que máximo de trabajo le puede llevar 6 horas. Eso no. O sea, en un mes sacar 6 horas realmente sí le da. No creo que sea algún inconveniente. O cuando estén aburridos por allá un domingo, pues sacan le empiezan a trabajar. Entonces, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Recuerden tener un correo Gmail porque lo vamos a estar trabajando en Google Colab, como para que lo hacen. La próxima clase pues ya tengo un ejercicio hecho, que lo tengo acá de hecho, pero eh, ya lo que hacemos es como ejecutar y ver y entender. Y o mientras hacen las hallacas también. Y, y vamos avanzando con regresión. Ya cuando cerremos, digamos, exploratorio y regresión, pues pasamos a hacer otras cosas de validación y demás. Eh, Creo que nos da bastante tiempo a hacer otras cosas. Voy a
¿Alguna vez han trabajado Power BI? ¿O lo conocen? ¿Lo han escuchado? Power BI es realmente la evolución de Excel para el nivel descriptivo. Eh, Aunque lo vamos a ver solamente a nivel de escritorio, las empresas sí utilizan más que todo a nivel web. Pero ahí es donde se hacen, no sé, recuerdan que le hablé el tema de los tableros con de mando y demás. Pues el análisis descriptivo lo podemos hacer acá. O en Python podemos hacerlo con Dash. No sé si se han escuchado Dash también. Con Dash se pueden hacer cositas como, a ver, uno que esté bonito. Se pueden hacer aplicaciones. En R hay uno parecido, se llama Shiny. Lo que pasa es que si bien vamos a ver un poquito de R, realmente ya R es un tema a trabajar ahorita R a nivel productivo. O sea, realmente todo el mundo ya habla de Python. No, R es muy poco. Entonces vamos a ir a cambiar ese paradigma. Voy a hacer algo así con Dash, que sea como un aplicativo web. Estos son matrices de conteo, correlaciones, gráficos. Pero se hace con Dash. Y Power BI, pues sí es más amigable, es como un Excel, pero con esteroides. Pero nada, yo lo voy subiendo el material y yo creo que si me da el tiempo para el miércoles, y cualquier cosa nos vemos el miércoles para que vayamos avanzando con el ejercicio de regresión. Eh, sí, ahí es donde se pueden hacer los dashboards. O sea, hay varias tecnologías. Está Power BI, está Tableau, este no. Está algo que se llama SuperSep también. Está, que depende de qué tecnología utilicen. Está Google Data Studio, que ese es free, por cierto. Google Data Studio. ¿Qué otro está que yo recuerdo? Mm, no me acuerdo el nombre del de Amazon. Hay uno de SAS que es SAS Visual Analytics también. Aunque este es más para temas de modelos. Sí, para monitorear modelos. Eh, de- Hay varios. Digamos que por eso no se afana. Hasta el mismo Excel. Listo. Bueno, yo lo estoy subiendo en materia y le voy adelantando algunas de las tareas que van a tener. Mil gracias por el tiempo hoy y que tengan buen día. Lo mismo, gracias.